la, 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 la. Él me salvó y me libró, con su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti, mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir, mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti, mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir, mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti, mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir, mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. A tus pies, Jesús. La, 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 Buenas noches, mis hermanos, mis amigos, Iglesia Preciosa de Cristo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo desde ya, porque sabemos que Él es el que está al control de todas las cosas, de sus vidas, de su hogar, de su familia, de todas las cosas. Y yo creo que en este tiempo, en esta noche, donde ya usted tal vez ha hecho todas sus actividades en su trabajo, en su casa, con su familia, ha sido Dios, ha sido el Señor quien hasta aquí lo ha sustentado, lo ha sostenido, y es Él guardándole. Por eso yo le invito a que antes de comenzar esta palabra en esta noche que Dios tiene para ti, yo te invito a que oremos, a que por un momento hagas una pausa, cierres tus ojos un momento y podamos orar y encomendar a Dios esta noche, esta palabra, tu familia, tu vida y todo lo que podamos colocar en su mano. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, te damos gracias porque en esta noche, Dios, hemos podido ver tu mano en todo lo que hayamos hecho, Padre. Muchas gracias te damos por la vida, por la salud, porque podemos hoy descansar también, Señor, cuando nos acostemos y cuando podamos dejar en tus manos nuestra casa, nuestra familia y todas las cosas. Pero también quiero darte gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Quiero darte gracias, amado Dios, porque eres tú quien revelas, quien fortaleces y quien bendice, Señor. Te pido que sea tu presencia guiando cada palabra y que seas tú llenando los corazones de aquellos que han venido a conectarse contigo, Espíritu Santo. Por eso gracias te doy y eres tú, Dios, quien mereces toda gloria, toda honra y toda alabanza por siempre. Amén y amén.
Ok, yendo directo a la palabra, sabemos que siempre podemos estar hablando a Dios, buscando a Dios, encomendando a Dios toda nuestra vida, todas las cosas. Pero saben, tengo algo desde hace mucho tiempo referente a esta palabra que quiero hablarles. Una palabra que la verdad ha marcado mi corazón, mi vida, y que asimismo creo que Dios es aquel que siempre quiere que sea su palabra confesada, que sea su palabra revelada. Pero le pido al Espíritu Santo de Dios que asimismo llegue a su corazón. Y estoy seguro que la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de nosotros, por alguna situación podemos estar aconteciendo, bien sea financiera, bien sea emocional, bien sea de la salud, bien sea del trabajo, en fin, cualquier área que podamos estar pasando. Y en esas cosas que pasamos, ¿qué podemos entender? Podemos entender que solamente Dios es aquel que puede ayudarnos. Así que, como sabemos eso, yo quiero invitarte por un momento a que cierres tus ojos ahí y puedas imaginarte por un momento. Imagínate si de pronto en tu matrimonio, de pronto con tus hijos, de pronto en tus finanzas, algo que necesitas urgentemente, algo que necesitas y que es prioridad en tu vida, o que le estás clamando al Señor hace rato, y que en este momento tú cierres tus ojos y empieces a orar y a pedirle a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Listo? Entonces empiezas a pedirle a Él, y ahora que ya le has pedido, que ya llega ese momento, abre tus ojos, y ahora yo te invito a que me mires. ¿Por qué? Porque quiero decirte que lo que le has pedido a Dios, es muy poco realmente, comparado con lo que Dios puede darte. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es aquel que da mucho más. Y por eso quiero con esta palabra que entendamos que Él es el Dios de mucho más. Y dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué me está diciendo la palabra o revelando? Él puede hacer mucho más abundantemente, no solamente un poco. Él no solamente puede hacer lo mejor, no solamente puede hacer lo suficiente. Él puede dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Y amigos, yo les quiero decir algo, mis hermanos. Dios nos invita a que pensemos más, a que pidamos mucho más, a que le busquemos mucho más. Él se deja hallar, Él se deja encontrar, Él te quiere bendecir cada día más, mucho más. Y la verdad es que hace un tiempo esta parte de mucho más, porque siempre conocemos esta palabra, bueno, mucho más, porque Él puede hacer mucho más por nosotros, porque en fin, y eso lo pensamos y lo declaramos y lo confesamos en donde vayamos. Me parece excelente eso. Pero esta palabra mucho más, la verdad, me ha inquietado tanto que empecé a buscar en la palabra dónde está más aplicada. ¿En dónde está más aplicada? ¿En dónde puedo conocer yo este Dios del mucho más? Esa es la frase. Mucho más, ¿por qué? Porque ese mismo Dios que nos dice que solamente busquemos a Él, que le pidamos a Él, Él puede dar mucho más abundantemente. Y para eso, si usted tiene la Biblia en este momento, nos habla en Segunda de Crónicas, en el capítulo 25. Y específicamente quiero hablarles del versículo 6 al 9. Segunda de Crónicas 25, 6 al 9. Yo lo voy a colocar un contexto rápidamente. Que en ese momento el pueblo de Israel estaba dividido, venían reyes, iban reyes, ¿sí? No había un avivamiento en ese momento, habían los ejércitos estaban en conflicto, en guerra, pero en ese momento nace un rey llamado Amasías, que va con el poder y con la bendición de Dios. Y este mismo rey de pronto viene y le dice y quiere ir a guerra contra Israel, porque él estaba en Judá, quiere ir contra Israel. Y resulta que en ese momento él contrata un poco de gente, contrata como 100,000 hombres y les paga hombres de a sueldo.
Y entonces llega un profeta y le dice que no lo haga. Mejor dicho, vamos a la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 25, versículos 6 al 9. Y dice: y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas, así si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y entonces Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Escuchen esto, iglesia, escúchalo. El Señor puede darte mucho más que esto. Literalmente, mucho más abundante de aquellas cosas que tú ni siquiera te has podido imaginar. Este es un versículo que estoy convencido de que nos puede ayudar en nuestro caminar con Dios. En cualquier tiempo, en estos tiempos preferiblemente, pero siempre y en todo tiempo es un versículo que nos puede ayudar. Los traigo a contexto. El rey Amasías, ya saben, había contratado gente, les había pagado 100 talentos, les había pagado, mejor dicho, eran digamos que a la actualidad eran toneladas y toneladas de dinero, les había pagado a ellos. Pero entonces él le dice: pero ¿cómo así? Le dice al profeta: ¿cómo así? Pero es que yo di una cantidad de dinero y ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a perder mi dinero? El profeta le dice: Dios te suplirá o te dará mucho más de lo que tú has pagado, mucho más de lo que tú has dado, mucho más que eso. Y es así. Ahora, tal vez tú como Amasías, tal vez tú como este rey que en este momento estaba viviendo eso, tal vez has invertido muchas cosas, has invertido dinero, has invertido tiempo, has invertido de tus fuerzas en muchas cosas, ¿sí? Pero de pronto que hiciste una inversión, unas decisiones, y en esas inversiones que hiciste no fueron la mejor. Y en este momento estás preocupado porque invertiste en eso y resulta que estás perdiendo o vas a perder, o definitivamente se cayó el negocio, o lo que sea. Y en este momento tú puedes estar pensando: pero ¿qué voy a hacer? Voy a perder todo, estoy perdiendo todo, o ya perdí todo definitivamente. Quiero decirte algo: que Dios es aquel que puede darte a ti mucho más que eso que tú has invertido. Él es el Dios que puede abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Él es el Dios que puede hacer de un parpadeo bendecir tu vida, sacarte de ese pozo, sacarte a la orilla, sacarte a que puedas ver la luz, sacarte a que puedas respirar un nuevo aire, un nuevo viento, una nueva vida. Él es el Dios que todo lo puede hacer. Cualquier tiempo, cualquier cosa de tu esfuerzo, en tus fuerzas no lo vas a poder lograr. Solamente el Dios, que es el Dios de mucho más, es el Dios que puede hacerlo contigo. Y saben, trayéndolo a la vida de Jesús, yo creo que Jesús definitivamente nos enseña de todo por medio de su palabra, por medio de estos evangelios. Y Jesús habló mucho sobre Dios siendo el Dios de mucho más, porque también Jesús lo dijo. Y podemos hablarlo en Mateo 6, 25 al 30, Mateo 6, 25 al 30. Son pasajes conocidos de la Escritura. Usted lo conoce, usted los ha visto, usted los ha leído. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, escuche, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí está. ¿No hará a vosotros mucho más, hombres, mujeres, jóvenes, niños de poca fe? Él es el mismo Jesús, nos dice: Él cuida las flores, Él cuida las flores, Él cuida las aves. Y Él, ¿acaso si Él cuida las flores, si Él cuida las aves, si Él cuida la tierra, si Él cuida todo lo que nos rodea,
¿Será que no hará mucho más por ti? ¿No hará mucho más por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por tu salud emocional, por tu salud física, por tus finanzas, por tu trabajo? Mucho más lo va a hacer el Señor. Y escuchen lo que habla el versículo 31. Continuemos en ese mismo capítulo, en Mateo 6, pero lo que dice el versículo 31, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo creo y estoy convencido de algo, de que tú y yo debemos esperar confiados en la obra que Dios hace en nosotros. Usted debe estar confiado del apoyo de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Es ese Dios que siempre está, que siempre que nosotros clamamos, Él responde. ¿Usted necesita algo? Pues sí, entonces es el Dios que en su necesidad puede darle mucho más. Cualquier recurso, cualquier cosa. Si usted necesita direccionamiento, Dios le dará mucho más. Si usted necesita recursos, Dios le dará mucho más. Si usted necesita algo material, Dios le dará mucho más. Si usted necesita paz en su corazón, Dios le dará mucho más. Si usted necesita protección, Dios también se la dará, pero mucho más. Es que Dios es aquel que quiere cubrir todas tus necesidades. Él quiere hacerlo. Todas tus necesidades terrenales, Él quiere hacerlo porque Él es un Dios completo. Él es un Dios total. Él no es un Dios que solamente todavía este pedacito, no, todo por completo. Pero que nosotros sepamos como hijos, como iglesia, que Él es el Dios que da mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente. Así que, mire, estoy convencido de toda en esta palabra, de ese Dios que cada día nos quiere bendecir. Y a propósito de que Él cuida las flores, cuida las aves, esto me hace recordar, hace un tiempo, yo recuerdo que yo, oraba un balconcito que tenemos atrás en mi casa, ¿sí? Tenemos atrás un patio, y ahí coloco mi silla, a veces tomo mi café a veces, y bueno, empiezo a orar. Y en ese tiempo que lo hacía en ese lugar, porque ya no lo hago, ya lo hago en otro lugar, ahí yo recuerdo que cada mañana, eran 5:30 de la mañana, y venía un colibrí. No eran todos los días, pero en algunas ocasiones venía un colibrí, y ese colibrí yo lo veía, mientras yo oraba yo lo veía, y cogía de las flores que estaban ahí en el patio y empezaba a chupar el néctar, y buscaba aquí, buscaba allá. Y en ese momento, porque recuerdo que en muchas ocasiones yo oraba por peticiones, por necesidades, estaba quebrantado en algunas ocasiones, y específicamente cuando aparecía ese colibrí. Y resulta que en ese momento Dios me habla y me dice: hijo, si yo estoy pendiente de ese pajarito, de ese colibrí, y le suplo cada día, hoy quiero mostrarte que a través de él yo soy tu Dios, tu Padre, que te dará mucho más de lo que tú me estás pidiendo, de que nunca te voy a abandonar. Es ese mismo Dios que hoy te dice, iglesia, yo te voy a dar mucho más. Yo soy así como alimenta las flores, así como alimento las aves, así como estoy al tanto de cada cosa que te rodee, estoy al tanto tuyo. Yo voy a cuidar de ti. Y para eso yo quiero que veamos un par de principios que Jesús comparte en conexión con el Padre. Ese Padre que suple todas nuestras necesidades, ese Padre que suple de una forma, yo diría, mucho más. Y el primer principio es que coloquemos en orden nuestras prioridades. ¿Qué te parece si colocas en orden tus prioridades? Ahora que estamos, bueno, yo sé que estamos a mediados de febrero, ya llevamos mes y medio, pero igual está comenzando el año. Tienes todavía, 10 meses y medio todavía para que puedas organizar tu vida, para que puedas organizar todas tus cosas.
Y cuanto más las prioridades de parte del Señor. Y como estamos comenzando año, como estamos comenzando enero, febrero, en fin, todas estas cosas, entonces empezamos a enfocarnos, ¿no? Enfocarnos. Pero desafortunadamente, ¿cuál es tu enfoque? A ver, ¿cuál es tu enfoque? Tu enfoque de pronto es pagar la cuota de la casa, tu enfoque es pagar el arriendo, la cuota del carro, tu enfoque es pagar ahora el colegio de los hijos, tu enfoque es pagar los servicios, tu enfoque es pagar la tarjeta de crédito, tu enfoque es pagar, en fin, pagar y pagar y pagar y ver qué haces. Desafortunadamente, ese es el enfoque que tú estás viviendo actualmente. Y esas no son o no deben ser tus prioridades. Porque entonces empieza, ay, que vamos a comer, que la papa está cara, que el huevo, que no sé qué cosa. Sí, que esté caro. Pero igual, antes que eso estuviera caro, ¿sabes quién lo hizo? Lo hizo Dios, el Dios de mucho más. El mismo Dios que colocará en tu mesa todos los días, en la mañana, a mediodía y en la noche, va a colocar y va a suplir alimento siempre. Porque si Él dijo que no te iba a abandonar, Él así lo hará. Y si Él dijo que Él te iba a dar mucho más abundantemente, pues también así te lo va a dar. De esto se trata. Entonces, que tu enfoque cambie. Que el enfoque, que tu prioridad sea completa y totalmente diferente. Y mire, parte de ese enfoque de cambiarlo es colocar como prioridad el reino de Dios y su justicia. Sí, yo sé que usted me va a decir, otra vez, Roberto, otra vez con eso del reino de Dios y su justicia. Es que yo lo trato de hacerlo, pero no he podido, en fin. Entonces, muchas veces cuando yo le hablo a personas, entonces me dice, siempre tan espiritual. Es que estamos físicos, sí, pero es que un momento. Lo espiritual te lleva a ese plano físico y material en bendición, porque una cosa no puede estar apartado de la otra. No puede estar apartado de la otra. Entonces, cuando a mí Jesús me dice en su palabra que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, para mí me está diciendo que debe ser mi prioridad en mi vida, mi prioridad en mi casa, mi prioridad en mi familia, mi prioridad. Esa debe ser hoy y siempre. No se trata de aquí de que seamos espirituales o no. Es mucho más que eso. Es el reino de Dios y su justicia. Y cuando usted tiene la prioridad correcta, escúcheme bien, cuando usted tiene esa prioridad correcta que sabe que primero es el reino de Dios, entonces lo espiritual estará sobre lo material. Las bendiciones que Dios tiene para ti, ¿sabes qué acontece? Cobran vida. Entonces no solamente vas a decirle, Padre, ayúdame a pagar este recibo de la energía. Padre, ayúdame a pagar la cuota del carro, o la cuota de la casa, o el arriendo. No, Dios te dice, yo te voy a dar mucho más, pero necesito que colocas en orden tus prioridades. Me preguntarás entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, Dios es aquel que te guía. Y así como tú le pides a Dios para provisión divina, también pídele a Dios para que en medio de esa prioridad también te enseñe a cómo hacer el hecho de buscar el reino de Dios y su justicia. Pregúntale a Dios y Él te responderá. Él responderá a tu petición. Es más, no solamente te va a decir, haz esto o esto otro, te va a dar mucho más direccionamiento, no para ese día, sino también para esa semana, para ese mes, para ese año y para todo el resto de tu vida. Porque Él es el Dios de mucho más. Yo sé que tal vez dirás, es que ¿qué tengo que hacer? No, Dios no te pide que hagas cosas extremas, no. Por ejemplo, ¿cómo puede ser de pronto buscar el reino de Dios para ti o para mí o no sé? En algo práctico, vea, en algo cotidiano. Usted cuando se levanta, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando se levanta? De pronto se levanta y va al baño y empieza a refunfuñar. Los pensamientos empiezan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pagar? ¿Qué tal cosa? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué tengo este problema? Empiezan los pensamientos y empiezan a jugarte una mala pasada. Y de pronto, ¿qué haces? En vez de coges tu televisor, lo prendes, empiezas a ver las noticias, que no son muy buenas de por cierto, o de pronto coges tu celular, WhatsApp, YouTube, los estados de la gente, en fin, empiezas a mirar una cantidad de cosas que no debes ver y te gastas media hora desde cuando ya te levantaste y empezaste a hacer las funciones en el día. Media hora. Te tomas tu taza de café mirando televisión, mirando los estados, mirando el internet, mirando, en fin, lo que no debes mirar.
De pronto colocar la prioridad del reino de Dios y su justicia. ¿Qué tal si te levantas? Ok, te tomas tu café, los que toman café y los que no, pues igual levántese y aprovecha esa media hora para leer la palabra, para orar, para meditar y para buscar la presencia de Dios. Dígame si eso no es algo práctico de colocar en orden el reino de Dios y su justicia como prioridad en mi vida, en mi familia y en mi casa. Eso puede ser dentro de lo cotidiano y lo vivimos y lo colocamos en práctica. O también, como normalmente estamos pidiendo y buscando finanzas, y cuando nos hablan de finanzas levantamos la mano y todo el mundo dice amén, amén, y este año Dios te va a prosperar y amén, y amén, listo, ok. Pero de pronto mi prioridad, que es el reino de Dios y su justicia, de pronto hacemos lo que dice la palabra. Venir y traer tu diezmo al alfolí, venir y tomar las primicias de cuando tú recibes lo que Dios te ha dado por bendición con tu trabajo. De pronto tú coges y dices, no, esto es de Dios y esto se lo doy a Dios porque sé que Dios así lo pide. Entonces eso también es prioridad del reino. Eso también forma parte de lo cotidiano, forma parte de lo que debemos hacer para colocar el reino de Dios y su justicia en nuestra vida. Le enseñas a tus hijos, le enseñas a tus nietos y le enseñas lo que Dios te ha enseñado a ti. Entonces, lo primero, ¿cuál es? Es ordenar nuestras prioridades. Y el segundo principio que Jesús compartió es muy simple. Dice, no te preocupes. No te preocupes. Si hemos leído en Mateo 6, ¿sí? Lo que leímos ahorita en Mateo 6, del 25 al 30, quiero recordarles algo. En el versículo 25 de Mateo 6, Él dice, no te preocupes. En el versículo 31 de Mateo 6, Él dice, no te preocupes. En el versículo 34 de Mateo 6 dice, no te preocupes. ¿Qué te estará queriendo decir? Si en estos versículos dice, no te preocupes, versículo 25, no te preocupes, versículo 31, no te preocupes, versículo 34. Ahora, si Jesús te está diciendo una cosa una vez, yo creo que no deberías olvidarla. Porque Jesús te lo está diciendo una vez, pues no lo olvides. Ahora, si Jesús te lo dice 2 veces, entonces, ¿qué te invito a que lo hagas? Entonces, toma una hoja de papel con un marcador o lo que sea y coloca, no te preocupes, este es el día que hizo el Señor por bendición. ¿Sabes qué te sugiero que hagas o que te invito? Pégalo en el baño. Pégalo ahí en el vidrio, en el espejo del baño, para que lo puedas mirar, para que lo puedas recordar cada día. Porque ya Jesús te lo ha dicho 2 veces. Ahora, si te lo dice 3 veces, ¿qué te está queriendo decir Jesús? Entonces, pues, bueno, yo sé que de pronto, pero entonces pégatelo en la frente o tatúalo, no sé cómo, pero que siempre lo veas y que siempre sepas que no te debes preocupar. Ese es el segundo principio que Jesús está compartiendo. Y sabes, es un principio muy simple. Es que el hecho que Él te diga, no te preocupes por el mañana, porque el día tiene suficientes problemas, suficientes. Es como, en la parte de la construcción, bueno, yo no estoy mucho en esa área, pero sí tengo amigos que trabajan en la parte eléctrica. Ellos saben que colocan unos fusibles con base en la carga que deben recibir, ¿sí? Entonces un fusible para trabajar un día de 24 horas, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando ellos colocan en un fusible que va a trabajar 24 horas un día y colocan una carga en ese fusible de 48 o 72 horas? ¿Qué pasa? Se revienta, se estalla. Pues eso es lo que nosotros desafortunadamente hacemos. Por eso dice la palabra de que no te preocupes, de que no te afanes. Porque estamos colocando en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, una carga demasiado pesada. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no te afanes, no te preocupes. Entonces, hay gente que en vez de preocuparse, bueno, digamos que es por ese día, ok, que sea por ese día. Pero hay gente que es experta en traer lo que los otros días adelante y lo traen al día de hoy y empiezan a afanarse por lo que va a pasar en el mes de febrero, por lo que va a pasar en el mes de marzo, por lo que va a pasar en el mes de abril, por lo que va a pasar de aquí a diciembre. Ya están preocupados.
Entonces, ¿qué están haciendo? Trayendo una carga demasiado alta, demasiado voltaje, para que tú tengas un fusible de 24 horas de un día. Y Dios no nos ha hecho para esto. Dios no nos ha hecho para destruirnos. Dios nos ha hecho simplemente para que en nuestro corazón tengamos paz, paz, paz. Por eso te dice, no te preocupes. Razón tiene la palabra en el Salmo 55, creo que es el versículo 22. Salmo 55, donde dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tus ansiedades, tus angustias. Si te sientes agobiado, pues échalo a él, échalo sobre él, porque él precisamente tendrá cuidado de ti. ¿Cuál es tu preocupación en esta noche? ¿Cuál es tu problema en esta noche? ¿Cuál es? Hay personas que hacen, miren, a veces hay personas que cogen y oran en pareja, oran con la esposa o con el esposo. ¿Y saben qué hacen? Oran por eso y hacen una bolsita de papel. Ellos lo hacen como lo hacen, para colocar un ejemplo, cogen una bolsita de papel y lo escriben, su problema, y lo echan en una bolsita, tipificando que esa bolsita lo están echando en las manos de Jesús. Entonces, ¿qué hacen con esa bolsita? Van y la ponen en un lugar donde no la puedan volver a coger. Y allá lo ponen. Entonces, ellos están haciendo con eso, están tipificando: Señor, te entrego esto en tus manos. Ya, mi problema, mi angustia, ahí lo dejo en tus manos. Pero cuando uno de los dos se preocupa, ¿sabe qué hace el otro? Entonces va y nuevamente va en busca de la bolsa, la coge, saca nuevamente eso y dice: tenemos que volver a colocar en manos del Señor este problema. Porque Él dice: no te preocupes, no te afanes. Cada día tiene su propio afán. Cada día. Escuchen lo que habla Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11, se los leo. Porque aquí Jesús nos lleva también, ese Jesús de mucho más. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más, o pongámosle mucho más, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí está la clave. Escúchame, si usted lo ha leído 1000 veces y no lo ha visto, no lo ha discernido, ¿sí? No lo ha meditado, aquí está la clave. Simple, dice: solo pidan. Y nuevamente, como hice con el ejemplo del versículo ahorita de no te preocupes, mire, el versículo 7 dijo: pidan. El versículo 8 dice: pidan. El versículo 9 dice: pidan. El versículo 10 dice: pidan. El versículo 11 dice: pidan. ¿Qué te está queriendo decir Jesús? Pide. Solo pide. Mire, esto me encanta. Porque si yo, siendo un padre terrenal, ¿sí? Un padre terrenal, quiero darle lo mejor a mis hijos. Y yo sé que con muchas equivocaciones y con muchos defectos. ¿Cuánto más? Él es el Dios de mucho más. Quiere darte a ti. Él, que es tu Padre, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede. Él es ese Padre que nunca, 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 nunca nos abandona. ¿Cuánto más le dará buenas cosas a quienes se los pidan? Muchas. Por eso hoy es que te invito, iglesia, a que creas, a que sepas que Él es el Dios de mucho más. Que Él es el Dios que cada día nos llena de su bendición. Y sus bendiciones no son cortas, sus bendiciones son extensas. Es más, por eso le hice este ejercicio al principio de esta palabra. Imagínense que usted está pidiéndole algo que definitivamente, y uno solamente piensa en lo poquito. Nosotros no nos hemos atrevido a pensar mucho más en ese mismo Dios que da porque sencillamente te dice: pide. Pedid y se os dará. Pide, pero pídele a Él con fe. Y no nos vamos muy lejos,
Vámonos también a lo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también nos habla sobre lo que Dios puede hacer mucho más, mucho más. Y viene en Romanos en el capítulo 5, versículos 6 al 10. Romanos 5, 6 al 10. Dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué me dice el apóstol Pablo? ¿Qué me dice el apóstol Pablo? ¿Qué me dice Dios a través de esta palabra? Escuche bien: si Dios me amó cuando éramos enemigos de Él, cuando estábamos apartados de Él, Él sencillamente me amó. ¿Cuánto más debo estar confiado de que Él es el Dios que me dará mucho más bendición, paz, salvación? Que Él me dará mucho más y que me apartará de, como dice la palabra, que me apartará de su ira. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Él me está salvando de esa ira que vendrá. Él me está salvando de esas cosas que tal vez Él no quiere para sus hijos, para su iglesia. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que la ira y el castigo se derramó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y cuando la ira y el castigo se derrama sobre Jesús, entonces Él nos rescata, Él te rescata, y nunca más, escúchame, nunca más vas a temer de la ira de Dios, porque es el mismo Jesucristo quien dio su vida por ti, por mí, para salvación, para librarte, para bendecirte, para reconciliarte con la presencia, con el Padre Todopoderoso. Él es el Dios que es de mucho más. Él es un Dios que da mucho más que esto. Te dio una salvación maravillosa, grande, poderosa. Por eso créele con todo tu corazón. Escúchame, ustedes no fueron salvados de algo. Ustedes fueron salvados para algo. Para algo fueron ustedes salvados. Y como ustedes fueron salvados para algo, ¿qué puedo entender? Que Dios estableció su reino, donde nosotros vivamos en esta tierra, y así mismo gobernemos en esta tierra, y así mismo actuemos como el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, esta palabra habla de esa abundante gracia que Él da, esa gracia, ese don de justicia. Y mire, si usted y yo recibimos este don de regalo, de la gracia, de la justicia, para que reinemos con Él, Él nos está diciendo que así, aquí en esta tierra, usted tendría que vivir así, reinando con autoridad, con poder, por su gracia, por su misericordia, porque Él es el Dios que da mucho más. Ese mismo Dios del mucho más es el mismo Dios que está en tu casa, que vive en ti, que cada día te habla, que cada día te busca y que cada día te anhela. Así que yo te invito hoy a que por medio de esta palabra clames a Dios, pidas a Dios, que no te preocupes, que Él es el Dios de mucho más. ¿Te parece si oramos? Y deja lo que estés haciendo por un momento, por favor. Y yo te invito a que ahora sí coloques en tu corazón tus pensamientos, y que sea el Espíritu Santo de Dios quien te revele, quien te muestre ese Dios del mucho más, ese Dios de justicia, de esperanza, ese Dios que te dice: hijo, hija, no te preocupes, no te afanes. Es ese Dios que te ha dado la libertad, te ha salvado, no solamente de algo, te ha salvado para algo. Tú eres el propósito del Señor. Hoy créele y convéncete que Él es el Dios que da mucho más abundantemente para ti, para tu pareja, para tus hijos, para tu familia, para tu trabajo, para tu salud, para cualquier área.
cualquier área por más difícil que sea, piensa mucho más y confía en el Dios de tu salvación. Confía en el Dios que nunca duerme, siempre vive, siempre está ahí, siempre ha extendido su mano. Espíritu Santo, Señor, yo te pido que derrames en esta noche tu presencia y hazles entender a cada familia que ha escuchado esta palabra, Señor, que eres tu Dios de revelación, y que eres tu Dios de justicia y esperanza, eres tu Dios de confianza. Y hoy te dice el Señor: hijo, hija, pide y se te dará, porque soy tu Padre, que soy aquel Dios que da mucho más abundantemente cualquier cosa que tú pidas, porque yo soy Dios grande, poderoso y temible. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra y gracias, Dios, por este momento, hoy y siempre. Amén y amén. Gracias. Así que la palabra de Dios reine en sus corazones, que Dios bendiga su entrada, que Dios bendiga su salida, y que cada día la presencia de Dios los llene y los guíe más y más. Bendiciones.